Hola, saluditos. Dios les bendiga. En el día de hoy el tema que traigo es un tema que no toco a menudo, pero que a petición de un muy buen amigo, alguien a quien estimo y quiero mucho, mi amigo Abner Mejía, voy a compartir mi experiencia, mi testimonio como emigrante, de dónde vengo, los motivos que me hicieron salir de mi país, por qué y cómo llego a donde resido hoy, y un poco de mis puntos de vista personales respecto a este tema de la emigración. Me presento primeramente, mi nombre es Yaremi Domínguez, soy cubana, resido en los Estados Unidos de América, como siempre digo, soy una cubana americana en Texas. Causas que me llevaron a salir de mi país. Esta es la primera pregunta. Resulta ser que en el año 2004 yo salgo de Cuba a Ciudad de Guatemala a estudiar en el Seminario Teológico Centroamericano. Allí cursé mis 4 años de la licenciatura en teología. Para aquel entonces, en aquel tiempo, mientras aún vivía el dictador Fidel Castro, había leyes establecidas en la nación que dictaminaban que ciudadano cubano que estuviera fuera del país por más de 11 meses y 29 días no tenía derecho ninguno en la isla como ciudadano. En otras palabras, si eso acontecía, terminaba siendo un desterrado. A mí me aconteció que debido a que no tuve los medios para regresar a Cuba en tiempo o de acuerdo a ese tiempo establecido, yo perdí todos mis derechos como ciudadana cubana. Yo hice todo tipo de trámite con la embajada cubana en Guatemala y ellos me decían que eso se escapaba de sus manos, que mi familia en Cuba tenía que tramitar mi legalidad, o sea, para no perder mi legalidad, mi ciudadanía, mis derechos como cubana. Y así estuvieron un buen tiempo peloteándonos, como decimos en Cuba, de un lado para otro, como quien pasa una pelota o una papa caliente. En Guatemala me decían, eso tiene que ser en Cuba. En Cuba les decía, eso tiene que ser en Guatemala, para no cansarlos. Un par de años después, cuando yo logro regresar a Cuba, me dicen en el Departamento de Migración y Aduanas que yo no tenía derecho a virar a Cuba y quedarme en Cuba, que yo solo podía permanecer durante 30 días y después de eso tenía que irme. De lo contrario, y cito ahora palabras textuales de aquella señora vestida de militar, me echaban a la policía. Así que en medio de ira, en medio de frustración, de dolor, de llanto, un 29 de diciembre, creo que fue el año 2006, yo salgo de Cuba al cabo de 30 días en mi propio país. Una familia maravillosa que hasta el día de hoy amo mucho y le agradezco. Me recibió en su casa en Guatemala hasta que comenzara el nuevo curso escolar. Terminan mis 4 años de estudios. Mis compañeros regresan a sus países respectivos y sus iglesias, mientras yo tengo que ver cómo me las arreglo y qué hago. Porque además ya no tenía una visa de estudiante, tampoco tenía una residencia en Guatemala. Yo me quedé básicamente en un limbo migratorio, donde yo no tenía nada en las manos en Guatemala, porque además yo había ido a estudiar a Guatemala, no a vivir a Guatemala, y tampoco podía regresar a mi país. Dadas las circunstancias, y yo básicamente sin saber qué hacer y qué rumbo darle a mi vida, sin tener familia, sin tener un hogar, sin tener nada en Guatemala, yo solo pude orar. Y un buen día, unas amistades americanas, las cuales hacía muchos años que yo no hablaba con ellos, que no tenía contacto ninguno con ellos, me escriben un correo para saber si todavía yo estaba en Guatemala, porque iban a hacer un viaje como misionero por una semana. Y yo muy contenta, pues les cuento que sí, eran muchos años, son amigos que básicamente son familia para mí. Y entonces nos vimos, compartimos, y es ahí donde cuando ellos me hacen un set de preguntas, yo les cuento mi estatus, más bien, ¿no? Y que no sabía cuál iba a ser mi próximo paso a dar, pero que esa era mi circunstancia.
Me dicen que por qué no aprovechaba que había leyes que favorecían a los cubanos para venir a Estados Unidos. Yo les digo, yo no tengo familia ni siquiera en los Estados Unidos. Y ellos me dicen que me abren las puertas de su casa y me reciben el tiempo que yo necesite para poder valerme por mí misma, trabajar y ser independiente. Entonces yo indagué todo y ahí es cuando viene la segunda parte de mi proceso migratorio. Después de estar en todo aquel tiempo de turbulencia, desesperación, hay una amistad, una persona de confianza, bien conocida, que me dice que tiene la vía de gestionarme la visa para viajar a México y una vez en México, pues acogerme a la ley pie seco, pie mojado. Para los que no son cubanos les explico, la ley pie seco, pie mojado es una ley que estaba establecida antes, ya no está vigente en los Estados Unidos, que le permite a los cubanos, o le permitía a los cubanos, una vez que pisaran suelo americano, ya sea que llegaran por tierra o por mar, acogerse al asilo para ser recibidos en Estados Unidos y poder legalizarse y poder vivir en los Estados Unidos. Viajamos hasta San Marcos, que hace frontera con Chiapas. En aquel entonces no existían todavía los llamados salvoconductos que México le daba a los cubanos para viajar a través de México, o al menos yo no lo recuerdo. Pero lo cierto es que esta persona logró hacer sus gestiones, pasamos a México y viajé a través de México. En mi caso, yo no tuve el viaje tenebroso que hacen muchos, incluso muchos cubanos, hacían en aquel entonces, ya fuera en tren o escondido a través de montes. Yo viajé como una turista más a través de México 2 o 3 días hasta llegar a la frontera. Al llegar a la frontera pedí asilo, mostré mis documentos de cubana, expliqué toda mi situación, mostré mi pasaporte con la última vez que había ido a Cuba, etc. Y fui recibida en los Estados Unidos de América. La siguiente pregunta es lo positivo y lo negativo de emigrar. Comenzamos por lo positivo. Para mí, en mi caso, en mi experiencia personal, hay que ponerse en mis zapatos. Entre las cosas positivas, lo primero es que yo pasé de ser una sin tierra y literalmente una desterrada por causa de la locura de un dictador y sus leyes absurdas, a tener tierra adoptiva, pero a tener tierra, a tener una nación, a tener un país que me dio un estatus legal que aunque yo no nací aquí, yo tengo todos los derechos que tiene una persona que ha nacido aquí, tengo todos los deberes como ciudadana que tiene una persona que ha nacido aquí. También positivo está que aquí yo puedo vivir como persona, a diferencia de mi país natal, mi país de origen, donde el cubano es peor que un perro dentro de su propio país. Un extranjero tiene más valor que un ciudadano cubano. Negativo, el dolor de emigrar no te lo arranca nadie jamás. Cuando piensas que al pasar de los años va a mejorar, resulta ser que no. Con los años la nostalgia crece, con los años la añoranza, el dolor crece. Tienes que desprenderte de tu familia, tienes que desprenderte de tus amigos, de tu iglesia, de tus costumbres. Tienes que comenzar a inculturizarte, a usar, en este caso, un idioma diferente. Y algo que para mí es terrible es que aunque yo vivo feliz y agradecida de que este país me haya recibido y que yo tengo un estatus legal y que soy como una más aquí, al mismo tiempo es ese sentimiento del emigrante que no perteneces a ningún lado. Siguiente pregunta, ¿cómo veía yo la migración antes y cómo la veo en estos momentos? Mi concepto acerca de la migración ha ido evolucionando mucho con los años y con la madurez. Pero estando en Cuba, por ejemplo, mi concepto estaba teñido por la verborrea que circulaba sobre todo por los medios oficiales de la dictadura cubana, donde todo el tiempo se repetía que Estados Unidos era el malo de la película y era el culpable de todos los males, incluyendo las malas decisiones y el maltrato de la mismísima dictadura hacia sus ciudadanos. Pero bueno, ellos siempre han criticado que Estados Unidos es malo, no le da visa a todo el que quiera entrar y por eso es que la gente se avalancha ilegalmente. Por eso tantos cubanos mueren en el mar, porque no es porque huyen de la dictadura, es porque Estados Unidos los está incitando. Y llega el momento en que te das cuenta que todo es una falacia, ¿no? Y que
Tiene su poquito de verdad en el aspecto, bueno, no le dan visa a todo el mundo, pero he aprendido que los países, y eso lo aprendí primero estando en Guatemala, y lo ratifico al estar en Estados Unidos, los países tienen la autonomía, tienen la libertad, tienen todo el derecho de establecer sus propias leyes migratorias y los que son de afuera tenemos que respetarlas. Entiendo que tristemente muchas circunstancias conllevan a muchas personas a querer emigrar, sobre todo a países donde se va a vivir mejor. Pero soy del concepto que aún así hay que tener en cuenta las leyes de los países y respetar las leyes. Cómo me han tratado en el país que me acogió y considero regresar. El trato en los Estados Unidos ha sido maravilloso, maravilloso. Yo me siento persona, me siento ciudadana respetada. El trato, sobre todo de parte de los americanos, siempre, la verdad tengo que decirla, es mi experiencia. Siempre ha sido de respeto, siempre ha sido un buen trato. Es cierto que me muevo mucho en el círculo cristiano, pero también en los centros de trabajo por los que he pasado, los jefes que he tenido, compañeros de trabajo, generalmente la experiencia ha sido súper. Tristemente, los casos que he tenido de malas experiencias ha sido con otros latinoamericanos, con otros hispanos, no con ciudadanos americanos. Y si pienso regresar a Cuba, no. A Cuba no. Mi país todavía me trata como una turista. Bueno, hasta hace unos días me trataba como una escoria, como una mafiosa. Ahora necesitan aparecer el dinero y hasta el otro día yo solo podía ir a mi país por 30 días de visita y salir. Ahora lo van a extender a 180 días. Pero yo no regreso a mi país. ¿Qué pienso de la migración ilegal y si la recomiendo como cristiana? Creo que está mal la migración ilegal. Creo que no es buena, aunque la finalidad puede ser mejor que la de vivir en nuestros países económicamente. Y si la recomiendo como cristiana, definitivamente no la recomiendo. ¿Por qué pienso que no es buena la migración ilegal? Número uno, estás violando las leyes de un país ajeno y por tanto y además estás cometiendo un crimen en Estados Unidos. Es un crimen federal. Vas a tener consecuencias si te agarran entrando o viviendo ilegalmente. Lo mínimo que te puede suceder es que seas deportado a tu país. Hay personas que han sido deportadas 1, 2, 3 veces y vuelven a hacerlo, regresan. Puedes ser separado de tus seres queridos y me refiero, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen niños nacidos en Estados Unidos y son deportados por ellos ser ilegales mientras sus hijos son considerados ciudadanos. Esto es terrible. Tengo amistades en esta situación en este preciso momento. Están en sus países deportados, llevan varios años y todos sus hijos están aquí. Además de esto, cuando tú emigras ilegalmente, una cosa conlleva la otra. Y entonces entras, digamos, por desierto, cruzando ríos, burlando a las autoridades, escondidos que no te agarren. Y después tienes que vivir tras la sombra porque no vas a tener nunca un paso a la legalidad. A los políticos no les interesa de ningún bando legalizar a las personas. Ya no se sabe ni el número de millones de emigrantes ilegales que viven en Estados Unidos tras la sombra, que trabajan, etcétera, pero que están tras la sombra, porque tienen que conseguirse incluso pagar, este es otro crimen federal, documentos falsos, falsificados para poder trabajar, poder rentar, etcétera. Y además de esto, cuando emigras ilegalmente te estás exponiendo a tantas cosas, a ser víctima de crimen, víctima de tráfico humano, tráfico sexual, a perder la vida incluso en la travesía y todas las consecuencias después a tener que vivir ilegalmente en un país que no es el tuyo, aunque vivas mejor. Y la última pregunta es, ¿cómo yo pienso que la iglesia debe ayudar a los creyentes en este tema? Yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles y este asunto de la emigración masiva, ya esto es masivo y bueno, pues se sabe que es organizado, que hay muchas organizaciones, que está la ONU de por medio, que está la agenda globalista de por medio.
La iglesia tiene que estar al tanto de lo que está sucediendo, documentarse y educar a los creyentes acerca de lo que está aconteciendo, acerca de las implicaciones de emigrar legalmente. Yo creo que la iglesia debe tener los ojos abiertos y saber de que esto es parte de la Agenda 2030, donde se busca acabar con la autonomía, la independencia de las naciones, se busca derribar a Estados Unidos como nación número 1, primera potencia, para poder entonces instaurar lo que ellos llaman un gobierno único mundial o global. Parte de las formas de la Agenda 2030 lograr su objetivo de derribar la autonomía de los países para instaurar su gobierno único mundial es la emigración masiva y desordenada. Y lo están haciendo no solo en Estados Unidos, lo están haciendo en muchos países europeos también. Esto afecta no solo las naciones que están recibiendo este flujo gigantesco de millones. En Estados Unidos desde el 2020 hasta la fecha van más de 5 millones de personas que han entrado así. Y esto afecta la economía de las naciones. No hay país que soporte esto porque al menos en los Estados Unidos las personas que entran así buscan la manera y aplican a beneficios, ayudas gubernamentales y todo esto sale del gasto público y del dinero del contribuyente. No hay manera que una economía se sostenga, una nación así por mucho tiempo. Va a llegar el momento en el que va a reventar. Por otro lado, esto está afectando a nuestros países. Estoy seguro que sucede en los demás países de América Latina, pero al menos puedo hablar por el caso de Cuba, por amistades, por familia cercana. Las familias están siendo rotas, divididas, fracturadas, porque en la mayoría de los casos no hay los medios ni la vía para que una familia entera salga del país y se presente en los Estados Unidos, por ejemplo, de manera irregular, de manera ilegal, ya sea que les abren las fronteras como sea, sino que muchas veces solo un miembro de la familia puede tomar el riesgo, solo se consigue la suma tan alta de dinero para ello, para una persona, y termina siendo el hombre, que es la cabeza del hogar, el proveedor de la familia. Y al menos en Cuba, ahora mismo hay una crisis al respecto. Son muchos los hogares de madres solas con sus hijos, donde el esposo está fuera del país, aquí en los Estados Unidos de América. Familias fracturadas, quién sabe cuándo se vuelvan a reencontrar. Y esto también es de los objetivos de la Agenda 2030, destruir la familia. Lo están haciendo de diversas maneras y esta es una de ellas. Y por último, yo creo que la iglesia está llamada pues a ser sal y ser luz y a no olvidar el amor y la misericordia. El amor y la misericordia sin importar un estatus social, sin importar un estatus migratorio. ¿A qué me refiero? Me refiero a que nosotros como iglesia estamos llamados a mostrar el amor a las personas, aunque estas personas sean inmigrantes ilegales. Y espero que les haya servido un poco mi testimonio, mi punto de vista. Le agradezco a mi hermano y mi amigo Abner por el chance, la oportunidad y que el Señor les bendiga. Chao.